Amén. Amén, hermanos. Y el martes, gracias a Dios, tenemos reunión de oración, entonces vamos a seguir orando aquí en este tiempo del servicio, pues es orar, pero el martes tenemos una reunión así muy específica para orar y vamos a orar por nuestro hermano Rafa, vamos a orar por su sobrino, ahí nos dice el martes su nombre, por su suegra, por sanidad, por salvación. Entonces los esperamos el martes, hermanos, para estar aquí orando todos juntos. Los niños pueden pasar a su clase. Gracias a Dios por sus maestros, sus maestras que se disponen a servirlos y que están sembrando en sus vidas una obra y un tesoro invaluable, hermanos. La vida de nuestros niños. Amén. Quiero invitarlos a que abramos nuestra Biblia en Jeremías, el profeta Jeremías 9, versículos 23 y 24. Jeremías es el segundo de los profetas mayores. Ahí a lo mejor no le resulta difícil encontrarlo. He estado yo leyendo este libro, el libro de Jeremías. Creo que habían pasado años que no lo leía así como de corrido, que solamente lo buscaba como referencia para algunos temas, pero el Señor puso en mi corazón hace unas semanas leerlo y tiene un mensaje que sacude, hermanos. Y aquí en el versículo 23 y 24, si ya lo tiene y gusta acompañarme, ¿qué le parece si lo leemos todos juntos en voz alta? Jeremías 9, versículo 23 y 24 dice así: Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. ¿Qué palabra le dio Dios al profeta Jeremías? El profeta Jeremías fue un profeta enviado en un momento decisivo en la historia de Israel. Tenía una tarea muy específica y los que ya han leído el profeta Jeremías saben que esa tarea no solamente era una tarea específica, sino que era una tarea dura, difícil de cumplir. ¿Cuándo fue? El martes, ¿verdad? Que tuvimos una reunión de hogar. El tema fue la historia del rey Josías y cómo este fue un rey que decidió voltear su corazón hacia Dios y guiar a la nación de Israel en un avivamiento por reencontrarse, por buscar a Dios de todo su corazón. Entonces, hermanos, Jeremías seguramente, dicen los historiadores, nació por la época del rey Josías, cuando las cosas estaban bien. Pero si tú continúas leyendo, después de Josías vinieron unos reyes que hicieron todo lo contrario a lo que había hecho Josías. Guiaron a la nación de Israel en pos de ídolos, los guiaron en pos de todo aquello que Dios aborrecía y que les había dicho que no debían seguir. Y tanto era así que el Señor ya había dicho, ¿verdad?, que los iba a entregar a una nación como la que eran los babilonios, los caldeos. Así de repente los intercambia esos nombres. Y es que como si el pecado del pueblo de Israel hubiera llegado a un colmo, a un límite, Dios ya había dicho que los iba a entregar y que iba a llegar el ejército de Babilonia y que iba a tomar la ciudad y que iba a tomar a la nación y los iba a llevar cautivos. Y el profeta Jeremías le tocó a él ser la voz de Dios a un pueblo rebelde. A Jeremías le tocó la tarea de dar el mensaje que Dios quería decirle a un pueblo que estaba endurecido en su corazón y que no querían saber nada con Dios, que se habían endurecido y que no estaban considerando a Dios en su vida, en su día a día, incluso que ya el castigo estaba a la puerta,
Jeremías les estaba denunciando y anunciando que venía el ejército de los babilonios y que iban a pelear y que no iban a poder. Imagínense una persona hablando eso, tanto a nosotros que nos gusta, ¿verdad? Que nos digan que tú puedes, que te levantes, que no importan las batallas. A Jeremías le tocó dar el mensaje completamente opuesto. Nadie quería escuchar la voz de Jeremías, nadie quería ponerle atención. Dice ahí que el sacerdote, el encargado, lo mandó golpear. Imagínense esa situación, ¿verdad? Que a veces vemos en las colonias o en ciertas comunidades, de que alguien tiene esa influencia, ese poder que puede mandar golpear a otro. Esto fue lo que le tocó vivir a Jeremías y no fue lo único que le tocó vivir. Hubo otras cosas que la gente los tenía hartos, su mensaje de arrepentimiento y de volverse a Dios, y lo que también les provocaba mucha ira era que les decía que tenían que rendirse a los babilonios, que era el plan de Dios para los que estaban ahí. O sea, si querías obedecer a Dios, lo que tenías que hacer era entregarte a los babilonios. Y en el pueblo de Israel había muchos profetas que estaban diciendo lo contrario, que la cosa iba a estar bien. Incluso hablaban en nombre de Dios diciendo que Dios iba a traer una salvación. Pero a Jeremías le tocó dar este mensaje. Y qué difícil, hermanos, pero a la iglesia de repente se nos olvida que estamos en medio de un mundo condenado, de un mundo que corre en pos del pecado todo el tiempo, y nosotros tenemos que ser el mensaje de salvación. Y el mensaje en este capítulo, ¿verdad?, que encontramos es que Jeremías le dice al pueblo que no se alaben en su sabiduría, ni en su valentía, ni en sus riquezas. Y es una pregunta, sino que se alaben en entenderme y conocerme. Y esto provocó en mí una pregunta que yo quisiera compartirle a usted. ¿En qué nos estamos alabando? A lo mejor esa palabra como que no la relacionamos con una actitud que tengamos de nosotros mismos, pero bien podría ser jactarse, alabarse, gloriarse, ¿verdad? ¿En qué estoy yo trabajando para conseguir, para poder volverlo algo que yo voltee a ver constantemente y me sienta bien conmigo mismo por tenerlo? ¿Qué estoy trabajando por lograr? Cuando me levanto en la mañana, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuándo son mis pensamientos? ¿Hacia dónde corre mis pensamientos? ¿Hacia dónde va mi corazón día con día? Y es una palabra que el Señor nos trae como iglesia en esta hora. ¿En qué estamos nosotros poniendo nuestros ojos? Y dice ahí, ¿verdad?, el Señor: alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cuánto tiempo, cuánto de mi esfuerzo estoy invirtiendo en conocer a Dios? ¿De qué manera estoy buscando conocer a Dios? Y me sorprende, hermanos, porque dice conocer y entenderme, que yo soy Jehová. Hoy en día, ¿verdad?, por todos lados podemos ver personas que quieren y viven la vida como si Dios no existiera, o como si hubiera un Dios, pero está relegado solamente a una parte del día, de la semana, una parte de tu mente, pero no es algo que envuelve todo. Y cuando tú conoces de Dios, cuando tú lees su palabra, te das cuenta que Él lo llena todo. Él es el que creó todas las cosas, que por su voluntad tienen ser, que por su gracia subsisten. Y entonces necesitamos conocer y comprender que Él es Dios. Y cuando tú sabes que Él es Dios, te das cuenta que todo lo que hace tiene un propósito, aunque no lo entendamos. Porque se trata de entender y comprender a Dios, no entender y comprender por qué hace lo que hace.
Y a veces nosotros queremos entender y comprender lo que está sucediendo. Y ahí estamos dándole vueltas a los asuntos, a las situaciones, a las circunstancias que nos rodean, y queremos entenderlo y queremos poder decir, es que esto está pasando por esto está pasando por esto otro. Pero Jeremías ahí dejó plasmado esta idea. Se trata de entender y comprender, no porque suceden las cosas, no porque Dios hace tal o cual cosa, sino entender y comprenderlo a Él. Entender que Él está por encima de todas las cosas que nosotros vemos, incluso las que no vemos. Entonces nosotros necesitamos pasar un tiempo en su palabra, conociendo quién es Dios en realidad. Y eso nos lleva muchas veces a entender quién soy yo en Dios. Porque sentimos que si no entendemos, ¿verdad?, lo que estamos viviendo, si no entendemos lo que vemos, entonces seguramente Dios no existe, no hay una razón que nos haga lógica en nuestra mente. Entonces descartamos la idea de un Dios que está por encima de todas las cosas, y un Dios que es bueno, y un Dios que tiene todo en control. Porque vemos las noticias, porque vemos las guerras, porque vemos las enfermedades y las catástrofes naturales, y quisiéramos poder entender, es que si hubiera un Dios, nada de esto sucedería. Pero estamos viendo en Jeremías a un Dios que dice ahí que yo hago misericordia, sí, pero también juicio y justicia. Y mucha gente batalla, incluso yo quisiera incluirme ahí, batallamos en entender cuando Dios trae sus juicios y su justicia. No lo entendemos, no es lo primero que se nos viene a la mente, nos cuesta comprenderlo, pero aquí Jeremías está diciendo, si alguien ha de alabarse, es en conocerme, en entenderme, en entender que Él es un Dios que está por encima de todas las cosas, que sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, que mis ideas, por más buenas que puedan ser, por más altruistas que puedan ser mis intenciones, Dios está mucho más alto. Y en entenderlo y comprenderlo ahí es, ¿verdad?, en lo que dice Jeremías, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Quisiéramos entender a Dios y conocerlo, hermanos, pero no es suficiente solamente leer la Biblia. Hay mucha gente que reniega de Dios y sabe bastante de la Biblia. No sé si usted se los ha topado. Hay gente que ha leído la Biblia. No es suficiente leer la Biblia como si fuera un libro más. Necesitamos buscar a aquel que la inspiró. Necesitamos pasar tiempo en su presencia. Cuando Dios dice, buscarme y viviréis. ¿Qué significa buscarlo? Significa, hermanos, apartar tiempo de mis obligaciones, apartar tiempo de lo que yo estoy haciendo, de mis planes, de mis sueños, y concentrarme en encontrarlo a Él, en buscarlo a Él. Ahí está la fuente de todas las cosas buenas. Por eso dijo ahí el Señor, alábese el que se hubiera de alabar en conocerme, en pasar tiempo conmigo, en entender quién soy yo, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, y que esto es lo que yo quiero. Y hermanos, necesitamos nosotros abrir nuestro corazón a Dios. Es muy fácil envolvernos en los afanes, envolvernos en nuestras vidas, envolvernos en nuestras metas, en las cosas que queremos lograr, nos envolvemos en las cosas buenas que nos suceden, nos envolvemos en las cosas malas que nos suceden, y en todo debemos estar buscando y conociendo a Dios. Y dice ahí el versículo 23, ¿verdad? 3 cosas menciona Jeremías que no deberían ser el objeto de nuestra gloria, de nuestro propio reconocimiento, de nuestra satisfacción. La primera es sabiduría. Y quiero hacer notar que en sí la Biblia está llena de la palabra sabiduría. El libro de Proverbios es un libro que explica, analiza, ve por todos los ángulos la sabiduría.
Nosotros, hermanos, necesitamos tener sabiduría. Como cristianos no estamos peleados con el entendimiento, no estamos peleados con la ciencia, con el intelecto. Dios nos dio una mente con una capacidad asombrosa para aprender, para descubrir, para investigar. Y no nos la dio para que la pagáramos. Y lo que yo quiero es que usted no tome una idea de que Dios está peleado con la sabiduría. Dios no está peleado con el estudio, la preparación, el entender, el tratar de todos estos procesos intelectuales, ¿verdad? De a ver qué más podemos investigar. Muchos hombres de ciencia empezaron investigando la naturaleza porque querían encontrar a Dios, querían ver detrás de lo que sucedía a un diseñador, a una inteligencia, y eso los motivó a buscar y a investigar qué era lo que sustentaba y por qué sucedían las cosas como sucedían y por qué las cosas pasaban como pasaban, y encontrar leyes que regían este mundo, porque había alguien que había dado esas leyes. Entonces, la sabiduría, hermanos, es algo que debemos de buscar. La sabiduría no es algo malo en sí. Y lo mismo sucede, ¿verdad? Aquí en la versión Reina Valera dice valentía, en otras versiones dice poder. ¿Qué es el poder? Esa influencia que puede llegar a tener el hombre sobre otros, sobre otras cosas. Y es muy fácil entenderlo e imaginarlo como algo malo, el poder. Pero en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 8, el salmista dice que Dios le dio autoridad, le dio poder, señorío, dice, sobre todas las cosas. Dios puso un señorío, una autoridad, un poder sobre el hombre. Y ahí en el hombre no solamente habla del sexo masculino, sino de la humanidad, de cada ser humano. Hay algo de poder que Dios dio. Entonces, no es que esté peleado. El problema es que, y esto yo creo que es lo más fácil que entendemos, ¿verdad? El poder corrompe. Y cuando ves que alguien está buscando el poder y que nunca se termina de saciar y que siempre está buscando más y nunca encuentra la satisfacción en lo que tiene, en el poder que puede llegar a alcanzar, a ejercer, te das cuenta, es bien fácil ver que es un peligro, ¿verdad? Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, el fuego. El fuego te puede servir para muchas cosas muy buenas. Te puede servir para calentarte, te puede servir para usarlo como energía, te puede servir para purificar, pero cuando el fuego se sale de control, ¿verdad? Y tú lo empiezas a ver cómo empieza a consumir una cosa tras de otra y que nada lo detiene, es una metáfora, es una idea que nos podemos dar del poder. Hermanos, nosotros necesitamos poder ejercer la influencia que Dios nos ha dado con responsabilidad, conociéndolo a Él, pero que esa no sea nuestra fuente de nuestra alabanza, de nuestra gloriarnos, que no sea en lo que estamos contentándonos nosotros en tener más y más poder. Y por último, un ejemplo muy parecido también, ¿verdad? La riqueza. Y trabajamos y nos preparamos muchas veces para poder tener riquezas. Y entonces aquí Jeremías está diciendo, no se alabe el rico en sus riquezas. Y necesitamos entender esto, hermanos, porque es una trampa que también podamos cayendo, y el trabajo y todo se va volviendo hacia obtener esa riqueza. ¿Por qué? Porque al compararme yo con otros, ¿verdad? Yo quiero salir por encima, yo quiero estar más arriba que otros en la cantidad de dinero, en acumular bienes. Yo quiero estar por encima de otros. Cuando aquí está diciendo el Señor a través de Jeremías, ¿verdad? No se alabe, no se gloríe. La jactancia, hermanos, es el problema en todas estas cosas principalmente, porque si vemos en la Biblia encontramos muchos hombres de Dios muy ricos. Encontramos hombres de Dios que tenían riqueza, que sabían administrarla, y eso nos da una idea de que Dios no es que esté peleado con las riquezas. Dios no es que esté peleado. Él puso este mundo, y piénselo, este planeta Tierra lleno de recursos, de riqueza, listas ahí para nosotros poder aprovecharlas.
Pero el problema, ¿verdad?, tan fácil y tantas veces lo hemos escuchado desde el púlpito, es cuando las riquezas se vuelven nuestra prioridad. Y esto, el gloriarnos, el alabarnos, el jactarnos, lo que revela, hermanos, es las prioridades, el orden de las prioridades que tenemos en nuestro corazón. Y para una persona rica, ¿verdad? Jesús habló de esto. Una persona rica es muy fácil poner en prioridad y en primer lugar en su vida las riquezas. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor a través de Jeremías, que no se alabe el rico en sus riquezas. Y los que no somos ricos, ¿verdad? Ahí estamos buscando poder ser ricos para poder cumplir con este mandamiento. Yo quiero ser rico para no gloriarme en las riquezas. El Señor dice, no estamos listos, no estás listo. Todavía no es tiempo. Hermanos, lo que yo estaba diciendo, esa necesidad en el corazón humano de jactarse, de alabarse, de compararse unos a otros. ¿Quién tiene más sabiduría? ¿Quién tiene más estudios? ¿Quién está más preparado? ¿O quién tiene más poder? ¿Quién tiene más riquezas? Viene de un corazón orgulloso, un corazón que está buscando la manera de sentirse superior a los demás. Y es la trampa que nos está diciendo Dios que no debemos caer. No debemos caer en la trampa de pensar, hermanos, que si Dios te da sabiduría, que si Dios te da poder, influencia o si te da riquezas, esa debe ser la prioridad número uno en tu vida para compararte con otros y ver a ver cómo sales librado. Es una trampa muy sutil que ha destruido muchas vidas. Es una trampa que estaba destruyendo al pueblo de Israel en los tiempos de Jeremías, ¿verdad? Porque se comparaban unos a otros, estaban enfrascados en esta comparación, en este orgullo de ver quién tiene más. Y cuando veías a alguien que tenía más que otro, ¿verdad?, se sentía satisfecho con sí mismo. Se sentía satisfecho con la batalla o las luchas o el esfuerzo que había hecho para estar ahí, para llegar ahí. Y cuando nosotros, hermanos, volteamos atrás y vemos el esfuerzo que nos ha costado tener lo que sea que tú tengas, a lo mejor tienes mucha sabiduría, hay personas muy preparadas aquí, hay personas que tienen una capacidad intelectual que realmente sorprende, y tú puedes voltear y ver el esfuerzo que has invertido en llegar ahí, y puedes hacer menos incluso a aquellos que tú sientes que no han hecho ese mismo esfuerzo. Y se nos olvida que Dios es el que nos ha dado esas oportunidades, que Dios es el que ha puesto eso en tu vida. Todo lo que tenemos lo hemos recibido de la mano de Dios. Y por eso, hermanos, si en algo podemos sentirnos satisfechos, es en conocerlo, en entenderlo, en que si tú tienes riquezas o si tienes influencia, que tú sepas reconocer de dónde vienen. Y que aquel que te las dio, te las puede quitar. Y que aquel que te la dio para servir a los demás, no para servirte a ti mismo. Y es importante, hermanos, cuidar en nuestro corazón constantemente. Es una constante, por eso es un tema que aparece por toda la Biblia. Ahí en la reunión de hogar, ¿verdad?, estuvimos hablando acerca de los ídolos. Cosas buenas que se convierten en malas por ocupar un lugar equivocado en nuestro corazón. No es en sí que pueda ser malo, no es en sí que Dios esté peleado, no es en sí que Dios quiera privarte de riquezas, de influencia, de sabiduría, sino que Dios quiere guardar nuestro corazón. Pero Él no lo hace así, Él no guarda tu corazón, sino que Él te invita a que lo conozcas a Él. Y a través de conocerlo a Él te invita a que guardes tu corazón de todas las demás cosas, de las cosas que Él te ha dado y de las que te puede llegar a dar, de las cosas que tú sientes que te llegaron como una oportunidad y un milagro, y de aquellas cosas que tú vas a luchar para obtener. De todo Dios quiere invitarte a que lo conozcas y que guardes tu corazón. El apóstol Pablo, ¿verdad? Encontramos... Si puedo mencionar brevemente sin entrar mucho a esto, en 2 Corintios sucedió algo muy, muy extraño, y aquí lo puedes leer tanto el capítulo 11 como el capítulo 12,
el apóstol Pablo está hablando de que él se va a gloriar en conocerlo, como haciendo referencia a esta porción de Jeremías. Pero él empieza a hacerlo de una manera que primero pide perdón, ¿verdad? Dice, perdónenme por estas insensatez, porque voy a gloriarme en las cosas como he llegado a conocer a Dios. Pero vemos que realmente los corintios como que sacaban de quicio a Pablo. Y yo creo que lo que estaba sucediendo es algo que también es una trampa, hermanos, para nosotros como cristianos, y es que había mucha gente que robaba la atención del pueblo de Dios, haciendo alarde y jactándose y gloriándose en los ejercicios espirituales, en la manera como ellos conocían a Dios. Y entonces dice Pablo, tú lo puedes leer ahí en Corintios, que él llegó haciéndose menos, no haciendo alarde de todas las cosas que él era, pasando desapercibido en sus logros, tanto terrenales como espirituales, y como que la gente no le prestaba tanta atención, como que en los corintios no causó tanto revuelo que llegara Pablo y que predicara, y veía a Pablo que a lo mejor llegaba alguien que se la pasaba alardeando y gloriándose en todo lo que había vivido, en lo que había sufrido, en los logros que había tenido, y le robaba la atención. Y entonces en un momento como de desesperación, Pablo proclama esto, ¿verdad? Voy a gloriarme, y él habla de todas las cosas que él había logrado, tanto antes de conocer a Cristo como después de conocer a Cristo, incluso mencionando de una manera muy extraña que había ido al cielo, ¿verdad? Que conocía a un hombre que si en carne o en espíritu había ido al cielo. Y lo que me ponía a mí a meditar, hermanos, es que también podemos nosotros gloriarnos, no en conocer a Dios, sino en cómo los demás pueden percibir que yo conozco a Dios. En mi vida de oración yo puedo hacer alarde, y esto era algo que les venía, estaba muy en los tiempos ya del Nuevo Testamento, muy enraizado, arraigado en el corazón del pueblo judío, de que los demás vieran sus capacidades espirituales, que los demás vieran cómo ellos estaban a una altura más alta que los demás, y esto era una fuente de satisfacción propia. Pero Pablo llegó a entender que aún en eso Dios tiene maneras de tratar con sus siervos. Si por algún motivo o razón nosotros sentimos, porque de repente ya se nos hace fácil estar orando, o a lo mejor encuentras un gusto de parte del Espíritu por leer la palabra y se te empieza a subir a la cabeza que eres mejor que los demás, o en los músicos, en los adoradores es muy común, porque sientes que Dios te usa a través de tus dones, y dice Pablo, ¿verdad?, que Dios le dejó un aguijón en la carne para que entendiera que el gloriarnos está mal en las cosas que nosotros podemos producir, en las cosas que nosotros podemos hacer. Y termina ahí Pablo diciendo que él se gloría en su debilidad, porque es a través de esa debilidad que lo redirecciona a lo que hablaba Jeremías, en conocer a Dios, que Él hace misericordia, justicia y juicio en la tierra. Ese aguijón, esa debilidad, muchas veces es lo que nos permite enfocar nuestra atención en conocer solamente a Dios, no las cosas que Dios me da, no la manera como los demás puedan percibirme. Y hermanos, necesitamos orar, porque el enemigo es tan astuto, y a lo mejor él no va a llegar con estas cosas que menciona aquí, aunque de alguna manera podríamos pensar que está todo aquí añadido, pero llega con un nombre nuevo, llega con una idea nueva, y cuando menos piensas, conviertes a eso en el centro de tu vida, en lo que te produce satisfacción, en aquel objeto que tú quieres comparar con otros, y se vuelve en tu gloria, en aquello en lo que tú encuentras contentamiento y te olvidas de Dios. Y es importante que estemos checando todo el tiempo nuestro corazón, y que si en algo debemos encontrar, a lo mejor bien haríamos en cambiar esa palabra, como sabemos que a veces son traducciones, y busqué la traducción ahí de cuando habla
Jeremías, ¿verdad? No voy a decirlo, ni sé cómo se pronuncia, pero no digamos alábese, pero pensemos en aquellas cosas que nos dan contentamiento. ¿Qué es lo que llena mi vida de contentamiento? Lo que me trae satisfacción. A lo mejor puede ser cosas que ni nos imaginamos, como vimos aquí, cosas que no son en sí malas, pero que si ocupan un lugar equivocado en nuestro corazón, en el trono de nuestro corazón, solamente lo que le pertenece a Dios y está preparado para Dios, ¿verdad? Ese lugar, hermanos, tenemos que aferrarnos, invertir, trabajar en buscar que Dios permanezca en ese lugar que le corresponde. No es fácil, no es sencillo, nos cuesta trabajo. Hay momentos buenos, hay momentos malos, hay veces cuando nos sentimos que nos resulta fácil, hay veces cuando nos resulta muy difícil, pero hermanos, en esa búsqueda de Dios, de conocerlo, de entenderlo, de reconocer quién es Él y lo que está haciendo en nuestra vida y alrededor del mundo, hermanos, ahí eso debería ser la fuente de nuestra satisfacción. Cualquier otra cosa, hermanos, nos destruye. Cualquier otra cosa que roba ese lugar de Dios en nuestro corazón nos va a terminar destruyendo. Y por último, también citando allá al apóstol Pablo, ¿verdad? Vayamos a Filipenses 3. Hay un canto que aquí cantamos, no sé si ya lo hemos tocado, de Conocerte a ti, de los hermanos Graham. ¿Sí lo recuerdan? De conocerte a ti, Jesús, no hay nada más. Y está basado precisamente en Filipenses 3 y el título de este capítulo, ¿verdad? Dice, prosigo al blanco. Y dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí, hermanos, encontramos, ¿verdad?, a un hombre que fue encontrado por Cristo Jesús y su vida fue transformada. Y todas aquellas cosas que él estimaba como valiosas, como las cosas que hacía que su vida valiera la pena, que hacía que su vida ¿verdad?, le trajera alegría, contentamiento, todas esas cosas las pudo dejar de lado por conocer a Cristo. Y eso se volvió el centro de su vida y fue un hombre que impactó a todo el mundo. Y hasta el día de hoy, ¿verdad?, seguimos aprendiendo de lo que él recibió del Espíritu Santo y podemos seguir alimentando nuestro espíritu de lo que el Señor le habló y lo que Él escribió a las iglesias. Y vemos, hermanos, que esto no era un problema del tiempo de Jeremías, cuando el pueblo de Israel estaba tras los Baales, ¿verdad?, y tras los ídolos. No era solamente un problema del tiempo de Jesús con los fariseos o de Pablo hablándole a los griegos y a las personas de esa época. Es un problema del corazón humano que trasciende edades, que trasciende tiempos. Tú y yo necesitamos recordarnos que necesitamos encontrar nuestra satisfacción más grande en Cristo Jesús y saber que Él, aquel que lo dejó todo, solamente aquel que estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por ti y por mí, es digno de que tú sacrifiques todo lo que tú puedas encontrar valioso en tu vida para ganarlo a Él. Amén. Inclinemos nuestro rostro. Señor,
Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de conocerte, porque nosotros no te escogimos a ti. Podríamos estar afuera, Señor, buscando acumular suficiente riqueza para gloriarnos en ellas, para encontrar satisfacción en ellas. O podríamos, como mucha gente, Señor, estar solamente llenando y buscando de llenar nuestro intelecto para poder impresionar a las personas que nos escuchan hablar. O el poder, como lo buscan algunos políticos que solamente quieren ver que su palabra produce resultados, que no hay nada que se puedan privar porque todo lo pueden obtener debido a sus influencias y su poder. Pero Señor, tú nos escogiste a nosotros y queremos llegar a conocerte, queremos poder sacrificar de nuestra vida todas aquellas cosas que el enemigo viene a tentarnos, que el mundo nos ofrece, que se complementan con los dones que tú nos has dado a nuestra vida y Señor, que buscan robar el lugar que solamente te pertenece a ti. En esta hora queremos hacer un compromiso de volver el buscarte a ti, nuestra prioridad número uno, al levantarnos y al acostarnos, Señor, al tomar nuestros alimentos o al trabajar, al dirigirnos por las calles, Señor, que tú seas nuestra prioridad número uno, que nuestro corazón corra en pos de ti, de conocerte a ti, oh Dios, y que tú eres un Dios que hace misericordia y hace juicio y hace justicia, y que en esto, Señor, tú te agradas. Queremos conocerte a ti, Señor.